Señores, duro y curvero, así bajó el expresidente Fernández y le envió tremendo reto al presidente Luis Abinader. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo contaremos en este video. Hola, ¿qué tal amigos? El expresidente de la República Dominicana y actual candidato a la misma posición por el partido Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, desafió o como decimos en buen dominicano, retó al actual presidente Luis Abinader a un debate antes de que termine la campaña electoral. Además, indicó que el debate debe ser con las reglas dominicanas, a fondo, sin tiempo, con réplicas y contrarréplicas. Vamos a escuchar lo que dijo realmente el doctor Leonel Fernández, pero antes respóndame la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el presidente Abinader debería de aceptar la propuesta de Fernández y asistir a un debate solo entre ellos dos como debatientes? Sea cual sea su respuesta, déjamelas en los comentarios. Les estaremos leyendo. Bueno, yo quisiera en esta ocasión, antes de formalmente empezar nuestro programa de La Voz del Pueblo, llamar aquí al compañero Rafael Paz, que está aquí con nosotros. Compañero Rafael Paz, por favor. Bueno, he querido que el compañero Rafael Paz, mejor conocido como Rafi Paz, estuviera aquí con nosotros en el día de hoy porque, como ustedes saben, él había sido escogido como candidato a diputado como reserva de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, reserva prevista en la ley. La ley de régimen electoral prevé que los partidos pueden reservarse candidaturas para fines de alianzas o para fines internos. Por tanto, al compañero Rafa Paz le pedimos que no se presentara en el escrutinio interno. Se lo pedimos. Él no participa en el proceso de selección de candidatos por vía de encuestas. Su candidatura estaba reservada. Ahora bien, como ustedes saben, un compañero que tenía el legítimo derecho a solicitar su inclusión en la boleta porque había obtenido la votación requerida para ser candidato, apoderó al Tribunal Superior Electoral. Lo que ocurre es que el tribunal se excedió en su resolución, más allá de lo que fue apoderado, y por tanto reordenó la boleta electoral de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción número 1, excluyendo al compañero Rafa Paz. Eso lo impugnamos y no tuvimos éxito. Yo considero que esa decisión fue, además de injusta, fue injusta en su contra, fue inconstitucional. Violó un derecho fundamental, su derecho a ser elegido, y violó la norma de régimen electoral y de partidos políticos porque desconoció el derecho a reservas que tenía nuestro partido. Pero el compañero Rafa Paz es un militante de la Fuerza del Pueblo, miembro de la dirección política de nuestro partido. Él no ha querido hacer de esto más allá de lo que ha acontecido y nosotros, entendiendo eso mismo, le hemos designado como presidente del partido en el Distrito Nacional. Él acepta esa posición, no nos la ha pedido. Hemos sido nosotros en la dirección política que, considerando su perfil, era un seguro ganador, era un diputado seguro que tenía la Fuerza del Pueblo, pues entonces que él esté al frente del Distrito Nacional de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. Así que gracias, Rafa, por aceptar y gracias por su buena disposición, haber comprendido lo que ha ocurrido. Mi solidaridad siempre con usted. Creo que lo que se ha hecho, reitero, ha sido injusto, ilegal, inconstitucional. No sé si quiere tomar la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los presentes, a los miembros de la prensa. A veces la vida nos pone injusticias en el camino, pero quienes caminamos por el mundo de la política sabemos que este es un camino lleno de piedras
y de espinas. Por encima de cualquier interés particular, por encima del interés en alguna posición, siempre está el proyecto colectivo. Y nuestro compromiso en la Fuerza del Pueblo es con ganar las elecciones el próximo 19 de mayo. Y en aras de ese propósito, hemos depuesto cualquier tipo de sentimiento, cualquier tipo de situación en favor de este proyecto colectivo. La Fuerza del Pueblo es un partido fuerte y unido que tiene la vocación, el propósito, la decisión de que Leonel Fernández el próximo 19 de mayo sea presidente de la República Dominicana. A lo largo de estos días he reiterado, el camino del guerrero es la batalla. Este no es un camino para personas que se amilanen ante pequeñas circunstancias. Cuando se cierra una puerta pequeña, se abre una puerta grande. Y por esa puerta grande transitará de manera unida esta gran familia que se llama la Fuerza del Pueblo. Así que, señores, gracias por su solidaridad. Presidente, gracias por sus palabras. Aquí he venido a trabajar y es lo que he hecho desde el primer día y es lo que seguiré haciendo. Así que vamos para adelante. Bueno, y esta decisión de que el compañero Rafa Paz ahora pase a ser el presidente de nuestro partido en el Distrito Nacional también fue facilitado por otro acto de generosidad del compañero ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque, quien se estaba desempeñando en esa función, y él, justamente como solución a esto y desinteresadamente, se dio el paso. Yo creo que estos son ejemplos importantes, ejemplos de dignidad que contrastan mucho con la compra de conciencia que se da en otros ámbitos de la política dominicana. La Fuerza del Pueblo aspira a restituirle un sentido de dignidad a la política en la República Dominicana, y esto es Rafa Paz y el doctor Rafael Alburquerque, que es un buen ejemplo de lo que simboliza la Fuerza del Pueblo. Y estamos en la antesala ya del certamen electoral. El próximo domingo son las elecciones. El presidente de la República ha dicho que esas elecciones representan un plebiscito sobre su gobierno. Yo creo lo mismo. Y ese plebiscito tendrá que resolverse en torno a 7 temas fundamentales que vamos a discutir en el día de hoy. Esos son los 7 temas que definen el plebiscito. Entonces, es una especie como de examen al legado que este gobierno tiene y que va a ser sometido a la consideración del pueblo dominicano. Vamos a ver si puede pasar ese examen o si se va a ponchar. Eso es lo que creemos. Bien, entonces estamos hablando del legado de la actual gestión, porque es un legado que se somete a plebiscito. Y vamos entonces a empezar a verlo, en primer lugar, en lo que concierne al crecimiento económico, que ya hemos discutido aquí en algún momento, pero como ellos respondieron, yo quiero ver la respuesta entonces, la contrarrespuesta, la contrarréplica, que no se da en el debate, se da aquí ahora, ¿verdad? Nosotros decimos que ha habido un bajo crecimiento. Ahora, el presidente ha dicho que durante los 3 años y 4 meses que ha estado gobernando, la economía dominicana ha crecido 6.5%. ¿De dónde él lo saca? Él lo saca de que en el 2021 supuestamente hubo un crecimiento de 12.3% del PIB. 2022, 4.9% y 2023, 2.4%. Suma eso, divide entre 3 y le da un promedio de 6.5%. Esa es su lógica. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver 2 escenarios distintos. En un primer escenario, vamos a considerar que él gobernó también en el 2020, puesto que cuando él va a su primera rendición de cuentas en febrero del 2021, dice cuánto ha cambiado este país en los últimos 6 meses. Por tanto, él asume que gobernó desde el 16 de agosto. En el año completo, en el año 2020, la economía dominicana experimentó una contracción de menos 6.7% el año. Pero de agosto a diciembre, que le correspondieron gobernar, la contracción fue de menos 4.3%. Entonces vamos a contar los menos 4.3%. Vamos a dejarle el 2021 como rebote estadístico. Vamos a decir que sí, está bien, 12.3. 2022, 4.9 y 2023, 2.4. Sumamos eso, dividimos entre 4 y nos da 3.8%.
Es decir, en este cálculo, lo novedoso es que le hemos contado los meses de agosto que él gobernó. Primer escenario. Segundo escenario. Volvemos el 2020. En el 2021 hacemos el cálculo no con rebote estadístico, sino crecimiento orgánico, lo que realmente creció la economía. Entonces, 22, 4.9, 2023, 2.4, nos da 1.9. Entonces, esos son los dos escenarios reales. O nos da 1.9 o nos da 3.8, pero nunca nos da 6.5. Lo que quiere decir es que ha estado por debajo del crecimiento potencial que hemos tenido en República Dominicana en 50 años, que es un 5%. Entonces, si eso va a plebiscito, lo pierde, porque el crecimiento económico no está a nivel de lo que hemos tenido en los últimos 50 años en República Dominicana, salvo las excepciones de momentos de crisis. Crecimiento económico, 1.9 o 3.8, nunca 6.5. Quiere ganar en el plebiscito eso de contrabando, nos está manipulando, no es la realidad. Bien, desde hace 4 años, la República Dominicana ha perdido el liderazgo en la región, pasando de la vanguardia a la retaguardia. Solo el año pasado, entre los países de Centroamérica, el país se posicionó como la economía con el peor desempeño, 2.4%, con 4.5 porcentuales por debajo de la primera posición que la tuvo Panamá. Ahí ustedes ven el gráfico. Primero Panamá, 6.9, Costa Rica 5.4, Nicaragua 4.7, Honduras 3.8, Guatemala 3.5, El Salvador 3.1 y República Dominicana a la saga con 2.4%. Vamos a ver si pueden refutar esa información. En este caso, pierde el plebiscito, por debajo de todo el mundo en Centroamérica. El otro elemento, el alto costo de la vida, el tema de la inflación. El Banco Central ha dicho que la meta inflación se mide en 4 más o menos 1. Eso fue un indicador que se estableció a partir del año 2012. Es a partir del 2012, hace 13 años, que el Banco Central mide la inflación en función de esa meta. ¿Qué quiere decir 4 más o menos 1? Bueno, 4 puede ser 5, que no pase de 5, o que no baje de 3. 4 más o menos 1. Que llegue a 5 o que llegue a 3, aunque lo óptimo sería en 4. ¿Qué ha pasado durante esta gestión de gobierno con la meta inflación? Que incrementó 10 veces su nivel en un periodo de 12 meses. 10 veces aumentó el alto costo de la vida. En mayo del 2020 era 1%. A mayo del 2021, 10.5%. O sea, 10 veces creció el índice de inflación. Ahora, tomémoslo ya, digamos, de octubre del 2020, ya el hombre está en el gobierno. De octubre del 2020 a diciembre del 2023. 288 artículos tuvieron 79.1% de la canasta básica, tuvo incremento interanual de 2 dígitos. O sea, 280 artículos crecieron un 10%. Cuando no llegó el pasado 5, crecieron un 10%. 288 artículos, que representan el 79% de los artículos de la canasta básica. Bien, de esa misma fecha, de octubre del 2020 a diciembre del 2023, 36% de la canasta básica registró inflación entre un 21 y un 30%. No 5, 21 a 30, 105 artículos, desde octubre del 2020 a diciembre del 2023. 96 artículos en la misma fecha experimentaron un incremento mayor del 31%. Entonces, ¿cuáles productos podemos citar que tuvieron ese crecimiento desproporcionado? El aceite creció un 48.9%. De 5 que tenía que crecer, no más de ahí, creció 48. La carne de res, 57.2% creció en términos de precios. El pollo fresco, 34.4%. Los huevos, 25.4%. El arroz, 25.1%. La tallota,
la Toyota también tuvo un incremento de precio de 43.6%. ¿Verdad? Ni la Toyota se salvó. Por tanto, la inflación acumulada del 2020 al 2023, debiendo no haber pasado de un 5%, fue de un 24%. Si lo vemos ahora por grupos de bienes, alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo esencial, o sea, alimentos, agua, bebidas no alcohólicas, subió un 33% y sigue acumulado en un 33%. Restaurantes y hoteles, 33%. Bienes y servicios diversos, 30%. El transporte, 27.8%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 24%. Educación, 19.5%. Salud, 19.2%. Vivienda, 16.3%. Muebles, 18.3%. Recreación y cultura, 11.6%. Bien. Comunicaciones, 3.8%, porque obviamente todo lo que se gasta en publicidad, pues hace que se tenga otro nivel. Pero ven ustedes, las cosas esenciales, alimentos, bebidas, restaurantes, educación, salud, todo lo que uno puede imaginar de la vida diaria, se disparó desde octubre del 2020 a diciembre del 2023. ¿Y qué ha ocurrido? Que este es el primer gobierno en la historia que incumple la meta de inflación del Banco Central. Y lo hace durante 3 años consecutivos, no una vez, 2 veces, 3 veces, los 3 strikes con que se poncha un bateador. Los niveles de inflación registrados durante la gestión de Luis Abinader han colocado al país en las peores posiciones registradas en los últimos años, luego de haber ocupado las posiciones más bajas de 18 países en la región. Pasa de ser líder a todo lo contrario, a ser líder de la retranca, del retroceso. ¿Y cuál ha sido el costo promedio de la canasta familiar? 44.752 pesos con 87 centavos. ¿Qué quiere decir eso? Que los más vulnerables, los más pobres, no disponen de recursos suficientes para adquirir la canasta familiar, aún con los 2 últimos incrementos salariales. 2 incrementos de salarios mínimos no dan para poder adquirir la canasta básica familiar en República Dominicana. Los compañeros motoconchistas que hablaron aquí, ustedes vieron, se quedan con 13.000 pesos, muy por debajo de los 44.000 que se necesitan para esa canasta básica familiar. Por tanto, están en una situación de pobreza. Ningún trabajador que gane algún salario mínimo está en capacidad de cubrir el costo de la canasta si en el hogar solamente hay un solo ingreso. Entonces, ¿cómo es que se resuelve? Si no me da el dinero para adquirir la canasta básica, ¿cómo es que llego? Bueno, el crédito. El crédito como mecanismo de acceso a los bienes de primera necesidad se volvió una costumbre. Las familias se endeudan hasta para comer, ¿verdad? La clase media se alimenta a base de endeudarse con tarjetas de crédito. Y las familias más vulnerables no tienen las 3 calientes y algunos se van a la cama sin cenar. La otra alternativa es el fiado en el colmado de la esquina, como sabemos todos. Por tanto, en el plebiscito, en materia de costo de la vida, el gobierno se ponchó. Vamos a ver lo que pasa con el tema del empleo, el desempleo y la informalidad. Lo hemos conversado en otras ocasiones, pero para que se grabe la cifra. Esto provoca estupor allá a nivel palaciego cuando se le dice lo que realmente ha ocurrido en materia de empleo. En el 2019, en la prepandemia, había 2.3 millones de puestos de trabajo en el sector formal, en la prepandemia. 45 meses después, 12, 24, 36, 48, casi 4 años. 45 meses después, ese número es 2.31 millones. Ese 1 era 2.3, ahora 2.31, son 8.000 empleos. Es decir, en 4 años solamente se han creado 8.197 empleos formales. Una catástrofe. El empleo formal prácticamente se encuentra estancado en la República Dominicana. Porque hay una ausencia
de políticas laborales y hay una escasa capacidad de innovación a nivel gubernamental. Con todo esto, el gobierno pues ha frenado la expansión de la clase media, fomentando una economía informal. Ahora veamos lo otro. Los ocupados informales, los que andan en la calle, los echadías, los chiriperos, eso aumentaron en 248.849 personas, el empleo informal. El empleo informal no necesita de gobierno alguno. La gente se la busca, tiene que sobrevivir. Vendo aguacate en la esquina, vendo china, lo que sea, ¿verdad? La gente que vemos en los semáforos, esos son. Eso se ha incrementado. Entonces, el presidente dice que él no se acuerda, pero él prometió 1 millón de empleos, crear 1 millón de empleos formales. Y para lograr su meta de crear 1 millón de empleos formales, él necesita crear 763.212 puestos. Y para eso le harían falta, al ritmo que él va, 12 años de gobierno. Por supuesto, él quiere cambiar la Constitución, quizás sea con esos fines, pero no se lo permitiremos. En materia de empleos y de informalidad, el presidente pierde el plebiscito del 19 de mayo. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con un tema espinoso que define el futuro de la República Dominicana, el tema de la deuda pública, la deuda que ha generado este gobierno. Y se la vamos a explicar de manera muy simple. La semana pasada ustedes se sorprendieron con una cifra que les dimos, se la vamos a repetir. Es difícil leer esa cifra. Esos son los ingresos que ha tenido este gobierno. 4.335.012 pesos. 4 millones de millones. Bueno, y a pesar de haber recibido tantos ingresos, ha acumulado un déficit fiscal promedio entre el 2020 al 2023, el mayor de este siglo XXI, de 4.2%. ¿Y qué es lo que ha motivado ese déficit fiscal? Básicamente el clientelismo. Es decir, la tarjeta Supérate, que duplica el número de usuarios y multiplica lo que se le otorga a la gente y deja de lado a mucha gente con necesidad, pero que no son del PRM. Ha sido la base electoral de apoyo que se ha procurado con la tarjeta Supérate. Decíamos la semana pasada que a diferencia de la tarjeta de solidaridad, no tiene el nombre del usuario y no tiene la cédula, con lo cual la tarjeta se convierte, ¿verdad?, en una tarjeta al portador. Y por eso hemos visto que una señora va con 90 tarjetas a un supermercado, que en San Francisco de Macorís allanan una casa y encuentran 400 tarjetas porque la tarjeta es de cualquiera. Ahora, usted va a cualquier pueblo por la mañana un sábado y ve las filas yendo al banco de reserva para que le den dinero de la tarjeta. Entonces, ese déficit fiscal promedio de 4.2 es donde está la base electoral que Luis Abinader ha construido para pretender ganar el plebiscito del 19 de mayo. Ahora, nos acusaron a nosotros de un hoyo fiscal en el 2012. Hoyo fiscal que fue gasto de capital, convertir la liquidez en carreteras, en puentes, en universidades. Pero esto es gasto corriente. Son dos cosas distintas. Si ellos llaman aquello hoyo fiscal, esto es un cráter. Esto es un gran cráter lo que se ha creado. Ahora, en tan solo 3 años y 4 meses, el gobierno de Luis Abinader igualó la deuda pública total que se había alcanzado en 42 años. Eso es realmente inconcebible. En 3 años y 4 meses, usted incrementa la deuda al nivel que había crecido en 42 años. Eso hay que dar mucha explicación. ¿Qué usted ha hecho con 4 millones de millones? ¿Qué usted ha hecho con haber incrementado esa deuda? Y el incremento es lo que era la deuda total en 42 años. Es una cosa inconcebible lo que está ocurriendo. Ahora, ese 4.2%, ¿verdad?, que hemos hablado del déficit fiscal, es el promedio de las gestiones del 1996-2007
2000, 2004, 2012, lo pueden ver en esa gráfica. O sea, en 12 años de gobierno, el déficit acumulado en 3 años y 4 meses es el promedio de 12 años en términos de lo que puede ser un déficit fiscal con respecto al PIB. Y ahora, en lo referente a la deuda, que acabo de decir, que en 3 años y 4 meses la incrementa al nivel de la deuda total 42 años atrás. Ustedes pueden ver la gráfica. En 42 años se incrementó 24.797.8 millones de deuda. Era la deuda consolidada, ¿verdad? En 42 años. De 1970 al 2012 era 25.000 la deuda total acumulada, ¿verdad? Del 70 al 2012 transcurren 42 años. Del 70 al 2000 son 30 años. Del 2000 al 2012 son 12 más, los sumos son 42 años. Bien. Ahora, en 3 años y 4 meses pasó de 46.000 a 70.000, o sea, un incremento de 24.000. O sea que en 3 años y 4 meses logra lo que se había acumulado en 42 años, en términos de deuda. Ahora ya veremos cómo se va a pagar eso y quién la va a pagar, que es el grave problema. Mire, tan pronto llegaron, se juramentaron el 16 de agosto. Un mes después, el 17 de septiembre, colocan bonos soberanos en el mercado por 3.800 millones de dólares. O sea, empezando. Ni bien estaban sentados en la silla y ya estaban endeudando al país. Ahora, ha habido un cambio en la forma en que la deuda se produce. En este gobierno, la estrategia de la deuda ha sido la sustitución de instrumentos financieros por emisión de bonos. Instrumentos financieros que se hacían entonces con organismos comerciales, internacionales y bilaterales hacia colocación de bonos. Es decir, los instrumentos de deuda eran fundamentalmente bilaterales entre países. Le tomo a Venezuela por el tema de Petrocaribe, una deuda con Francia para construcción de los vagones del metro de Santo Domingo, o a multilaterales con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el BID. Ahora eso se ha cambiado, esos instrumentos financieros de deuda se han cambiado por emisión de bonos. Son los bonos lo que hace este gobierno. Ahora, ¿qué pasa con los bonos? Los bonos primero te crean una imagen engañosa de la realidad. Puedo acudir a bonos cuando yo quiera. Hacienda emite bonos, Banco Central emite bonos. Y bueno, eso se cobra a 20 años, a 30 años. No lo voy a pagar yo. A 20 años sigo cogiendo bonos, colocando bonos. Y así es como la deuda sube. No hay control. Pero por demás, los intereses que se pagan por los bonos emitidos no son intereses fijos. Son intereses que fluctúan en función de cómo está el mercado internacional. Ahora mismo, por ejemplo, los bancos centrales del mundo, la Reserva Federal en Estados Unidos tiene una política monetaria restrictiva. Por tanto, los intereses suben. Inmediatamente los bonos que he colocado suben los intereses. Todo sube. Y la deuda se me multiplica también así. Ahora tengo el apetito por los bonos. Es más fácil, coloco bonos y me siguen prestando, pero luego me siguen cobrando. ¿Y qué está pasando? Lo hemos dicho. En el presupuesto nacional de cada año, el pago de intereses y amortización de la deuda representa el 26% del presupuesto. Si a eso le añadimos el 4% del PIB para educación, el 60% del presupuesto. 40% para el resto, no da. Y el tema de la deuda, pues, nos está ahogando en ese sentido. Bueno, aquí vemos una comparación entre lo que fueron los años nuestros de gobierno y lo que es la actualidad. Entre nosotros, por ejemplo, hacíamos las transacciones con organismos multilaterales, el 23%. BID, la CAF, Banco Mundial y Fondo Monetario. Nosotros teníamos ahí un 23%. El gobierno actual, 13%. Esos son los más baratos, los menos onerosos. A nivel bilateral, 14.
Ellos no tienen a nivel bilateral. Se fueron a bonos. Los bonos en el caso nuestro eran un 27%, con ellos 77% de bonos, ¿verdad? Y por lo tanto, la recapitalización del Banco Central, 11.3. Los 25.000 millones que del gobierno central se le pasaban al Banco Central para el tema del déficit cuasi fiscal y recapitalización del banco, nosotros siempre cumplimos. El gobierno actual solamente 4.2. Entonces, nosotros tuvimos una diversificación como instrumentos de crédito. Ellos se han concentrado en lo que es más oneroso para el país, que es la emisión de bonos. Lo más fácil, pero lo más oneroso, lo que sale más caro a la República Dominicana. Ahora, además de esa cantidad de bonos que se han emitido, son insaciables, insaciables. Se inventan entonces el contrato con Aerodom. Bien, Aerodom. Aerodom le faltaban 7 años para que se venciera el contrato. Adelantaron la extinción del contrato para digamos, suscribirlo de nuevo. Y lo suscriben entonces por 30 años. O sea, es un contrato con Aerodom de 37 años. Pero para cobrar adelante 700 millones e incluirlo en el presupuesto del 2024. Ustedes saben para qué. Para fines electorales. Bueno, pero usted ha hecho un contrato para mantenimiento, ampliación del aeropuerto o de los aeropuertos por 37 años. Está cobrando 700 millones que no van a ser aplicados a los aeropuertos. Lo dijo el propio gobierno. Y de esos, que no pasó por licitación, un contrato a 37 años no pasó por licitación, porque si es una cosa extraña, una operación rara. Antes de aprobar lo de Aerodom, se aprobó una ley de que todo contrato de concesión que se hubiese hecho con anterioridad a la ley de licitación pública, todo contrato anterior a esa ley no tenía entonces ahora que someterse a licitación. Tenían que pasar la ley. La pasaron clandestinamente, yo le llamo la ley canalla, porque usted la busca, va y busca esa ley en el portal y no la encuentra. La ocultaron. Porque obviamente usted no puede estar hablando de honorabilidad y transparencia y rendición de cuentas cuando se busca una ley para no hacer una licitación pública. Bueno, entonces eso ha ocurrido. Ahora, de Aerodom, de lo que negociaron con Aerodom, hay 17.000 millones de pesos, cuando colocamos los dólares en pesos, 17.000 millones de pesos en el periodo enero-marzo del 2024. De esos 17.000, a la presidencia de la República le asignaron una partida de 8.000 millones para todo el año. Y el presidente ya lo gastó entre enero y abril. Ahora, esa partida fueron transferidos a una cuenta que se llama No Aplica. Así se llama la cuenta, No Aplica. Es decir, no está sujeta a auditoría. No le podemos preguntar al presidente en qué fue que lo gastó. Y yo les pido a ustedes, a los periodistas, que investiguen eso. 8.000 millones de los 17.000 de Aerodom consignados a la presidencia de la República, para el año completo, los 8.000 millones ya lo gastó y no tiene que rendir cuentas por eso, porque está en una cuenta clandestina que se llama No Aplica. A los señores dueños de la transparencia, a los que promueven la rendición de cuentas, a los honorables hacen cuentas opacas en estos momentos en la República Dominicana. Yo no creo que eso pueda pasar el examen del plebiscito del próximo 19 de mayo. Sectores productivos. El presidente se dice, ¿verdad?, que crecemos 6.5, que somos el país referencia en el mundo. Y vamos a ver qué pasa con los sectores productivos nacionales. Lo primero es comer es primero. Eso es lo primero. Lo prioritario en un país es comer es primero. Y por tanto, el sector más importante es la agricultura. ¿Qué pasa aquí? El arroz. En el 2020, 1.7, tasa de crecimiento, producción de arroz. En el 21, ese rebote, 7.7. En el 22, cayó a 2.3. Y el año pasado,
la producción de arroz fue menos 8%. ¿Qué hubo que hacer? Importar arroz. Importar arroz para poder suplir la demanda del pueblo dominicano. Luego ustedes oirán al presidente decir que aumentaron la producción de arroz en tantos quintales. Mentira, los números no mienten. Los números dicen que en el 2022 creció solamente 2.3 y en el 2023 menos 8. Caña de azúcar. Ustedes vieron la crisis del azúcar el año pasado. El azúcar, menos 24.8%. Fue la contracción, la caída en la producción de azúcar. Un país azucarero importando azúcar. Ganadería, aquí la cosa fue gravísima. En el ganado bovino, en el 2020, 0.9. Ni siquiera tuvo rebote, se quedó igualita, 0.9. En el 2022, 0.8. 2023, 0.8. Es decir, el ganado bovino en República Dominicana ha estado en franco retroceso. Cerdos, la parte de los cerdos, 1.6, menos 5.8, menos 3.9, menos 14. Es decir, que la producción de cerdo completamente quebrado los productores de cerdos en República Dominicana. Y a los ganaderos, la leche, menos 1.8, menos 3.4, menos 0.1, menos 0.3. Ha sido el peor periodo de los ganaderos en República Dominicana en términos de producción de carne y producción de leche, como pueden ustedes observar. Ahora, hay una correspondencia. Si hay una caída en producción de arroz, si hay una caída en producción de carne de res, si hay una caída en producción de carne de cerdo, ¿cómo es que el pueblo dominicano ha seguido consumiéndola? Las importaciones. Ahí sí, entonces el gobierno prácticamente duplica las importaciones. De 3.100 millones de dólares en el año 2019, la está llevando a 5.061 millones. Ahora, lo interesante es saber a quiénes le dieron los permisos para importar. Labor de investigación periodística. ¿Quiénes recibieron los permisos para importar prácticamente el doble de la importación de productos agroalimentarios en la República Dominicana? Y yo les puedo decir, los amigos de Palacio. Los amigos de Palacio en detrimento a la producción nacional. Yo quisiera ver cómo es que va a obtener el apoyo de los sectores productivos en el plebiscito del 19 de mayo. Industria local. La industria local. ¿Qué está pasando con nuestra industria en la República Dominicana durante el reinado del PRM? Bueno, en el 2020, menos 2.2. Tuvo un rebote en el 21, 10.6. Luego 2.2 en el 22 y menos 1.5 en el 23. Industrias de alimentos, lo ven, 23 menos 3.1. Elaboración de bebidas y productos de tabaco, menos 1.6 en el año 23, pero ya 1.2 en el 22. O sea, la industria local también va a la deriva. El valor agregado a los alimentos, o sea, ya la agroindustria, ¿no? Aceites y grasas de origen vegetal, bueno, menos 8.6. Productos lácteos, menos 3.8. Elaboración de azúcar, menos 21.6. Otros productos alimenticios, menos 0.8. La agroindustria en República Dominicana, también en crisis. Bebidas y productos de tabaco. Ahí tenemos el ron. Ya no hay derecho ni a emborracharse en este país. 2.0. 2.0. Y en cuanto a cerveza, la fría, menos 7.6. O sea que no hay derecho sencillamente ya a disfrutar, ¿verdad?, de la cervezuana fría o del traguito de ron. Bien, pasemos a la construcción. El cemento, de menos 5.0. El rebote 24, caída 0.5 en el 22, caída menos 3.2 en el 23. La pintura, 1.1 en el 22, menos 3.3 en el 23. Cemento asfáltico, el año pasado, menos 0.3. Esa es lo que concierne a la construcción en el reino de la dinerocracia del PRM. Minería. En la minería tenemos en estos momentos una catástrofe. Ferroníquel, Bonao, menos 38.9 el año pasado.
cerrado. La gente en Bonao preocupada, ¿de dónde van a vivir? Arena, grava y gravilla, menos 3.2. Si la construcción no funciona, pues mucho menos arena, grava y gravilla. El yeso, menos 28.4. El oro, menos 18.0. La plata, menos 26.9. La minería está de capa caída en la República Dominicana. Una fuente importante de generación de riquezas. Hoy día la minería está cerrada en nuestro país. Deterioro de servicios públicos. Sector de energía, más apagones y aumento de tarifas eléctricas. 3 veces la han aumentado. Y no siguieron más porque nosotros nos paramos en seco con eso. Colapso del sistema de salud. Bueno, eso que ustedes ven ahí, eso es el Salvador Gautier. El Salvador Gautier, donde estuvo el compañero Bonifacio que nunca atendieron y murió 2 días después que lo trasladamos a Sedimat. La educación está estancada. A pesar del 4% del PIB, no hemos subido ni un indicador de calidad en la educación. Crisis de los libros de texto. Mira cómo estaban, lo iban a incinerar. 4 millones de unidades de texto lo iban a quemar hasta que el Caribe publicó el famoso reportaje advirtiendo que se iban a quemar 4 millones de unidades. Y entonces pararon la quema de libros para que no fuera como una fogata de los tiempos nazis, ¿verdad? Cuando Hitler mandó a quemar los libros. Bueno, íbamos a tener algo semejante aquí. Desbordamiento de la inseguridad ciudadana. Escucharon el testimonio, ¿verdad? Pero aquí el tema son los atracos, los asaltos continuamente que tiene a la gente en un estado de aspaviento. Proyectos inconclusos y no cumplidos de obras públicas. Ahí está en la lista por provincias. En Azua, 27, en Bauruco, 13, que no han cumplido. En Dajabón, 4, en el Distrito Nacional, 13, en la provincia de Duarte, 36, en Atomayor, 28, en La Vega, 36. En total, 434 proyectos prometidos e incumplidos. Ahí sí que le gana a todo el mundo. Ahí se lleva el trofeo del mayor incumplidor de América Latina y el Caribe. Escasez de agua es el tema de estos días. Escasez de agua por doquier. Salvo cuando llueve, que entonces crea serios problemas hasta en la zona colonial, que nunca había ocurrido. Ineficiencia en la emisión de pasaportes. Los titulares de los pasaportes otra vez. Escándalo en la tarjeta Supérate, ya hemos hablado de eso. Escándalos en el Intrans, en lo que tiene que ver con el sistema de transporte terrestre. Bueno, y ahora el tema es quién va a pagar todo eso. Esa deuda, ese gasto dispendioso, ese derroche, esa base electoral creada con dinero. ¿Quién la va a pagar? La reforma fiscal que viene. La reforma fiscal de Luis Abinader. De la deuda a la reforma. Bueno, la única información que tenemos de eso, ¿verdad?, era la reforma que se quería aplicar en el 2021. Y lo que se procura es desempolvar la reforma fiscal clandestina del 2021, porque era clandestina, uno se enteró por abajo, pero no porque la dieran a conocer. ¿Quién va a pagar la reforma de Luis Abinader? Esa reforma fiscal de Luis Abinader, ¿quién es que la va a pagar para esa deuda? Que en 3 años y 4 meses equivale a la deuda de 42 años previos. Bueno, el 76% vendrá de las personas físicas, del pueblo, porque será una reforma regresiva. No es una reforma progresiva. No va a pagar el que más tiene. Va a ser asimétrica porque los que más tienen y los que menos tienen van a pagar igual. Por consiguiente, el 76% del pueblo. 13% de las empresas, con aumento de impuestos sobre la renta, por ejemplo. Bueno, en esa reforma que se propone, se elimina la posibilidad de deducir gastos educativos, que es una conquista del año 2009. Los padres, cuando compren útiles escolares, se les deduce el impuesto. Eso se va a eliminar en la propuesta que se está elaborando. Habrá un aumento de la tasa de 25 a 35% para personas con ingresos o salarios aproximadamente de 73,000 pesos al mes. Es decir, el impuesto sobre la renta, lo que tengo que pagar de mi salario, se va a aumentar de 25 a 35% si mi salario llega a 73,000 pesos o más, ¿verdad? Es decir, ¿se está afectando a quién? Clase media. Esa es la clase media.
Bienes y servicios que van a ser grabados. Servicio de transporte de carga. Si voy a grabar los servicios de transporte de carga, los alimentos van a subir de precios, porque se le va a cargar al precio de los alimentos el costo del transporte. Servicios de salud, servicios de salud privado van a aumentar, la clínica te van a cobrar mayor. Señores, hasta los servicios funerarios, los muertos tendrán que pagar más para ser atendidos en las funerarias. Bienes y servicios a ser grabados, las carnes, carne de ternera y carne de pavo, los embutidos, las salchichas, los chorizos, los cereales, trigo y maíz, las frutas sin procesar, productos de molinería, harina de trigo, sémola y gluten, semillas y leguminosas, la haba, la soya, girasol, todo eso va a ser aumentado en la reforma que está contemplando este gobierno si, como ellos dicen, ganan el plebiscito del próximo domingo. ¿Cuál va a ser el impacto de esa reforma? Más inflación, más desempleo, más cierre de empresas, más pobreza, más angustia y más desesperación. El pueblo pagará la reforma fiscal del endeudamiento desproporcionado para mantener una base electoral de Luis Abinader. Podemos decir que hoy estamos peor que antes y que lo peor con Abinader está por venir. Yo creo que irremisiblemente perderá el plebiscito del próximo domingo. Muchas gracias. Sí. Dos. Por favor, los aplausos les dije para después. Esta es una rueda de prensa. Vamos a iniciar entonces con las preguntas. Iniciamos con Antena Latina. AN7, Rafael Martínez. El micrófono, por favor, por aquí. Este documento estará disponible para todos ustedes. Hay un link al que le estamos presentando aquí en pantalla, al que ustedes puedan acceder y puedan revisar más calmadamente los datos que les hemos presentado en el día de hoy. Pero la idea es, todo eso combinado, que ya el pueblo lo está sintiendo, es lo que nosotros sentimos en el final de esta campaña electoral. O sea, hay un vuelco a favor de la fuerza del pueblo. Ayer lo sentimos en Santiago, lo sentimos en Cotuí, lo sentimos en La Vega, lo sentimos en La Romana, lo sentimos en Altagracia, lo sentimos en la línea noroeste, donde quiera. En este final de campaña hay un vuelco a favor de la fuerza del pueblo y entiendo que es la desesperación, la angustia, la decepción que está sintiendo el pueblo con todo esto que hemos denunciado en el día de hoy. Y quisiera que el presidente respondiera y hasta que hiciéramos un debate con la regla dominicana, no con la americana de 1 minuto, 2 minutos, no, con la de aquí, a fondo, sin tiempo y sin límite y con contrarréplica, para ver si lo que decimos es cierto o no es cierto. Digamos, hoy día lo estamos desafiando. Lo desafiamos a un debate antes del cierre de la campaña si lo que decimos es cierto o no es cierto y que eso defina el plebiscito el 19 de mayo. Sí, buenas tardes, señor presidente. Yo vivo en Moca. En Moca se produce muchos huevos, mucha carne de pollo, pollos. En fin, se produce mofongo, el mofongo mocano. Sí. Y para comprar un pollo, en la tierra donde se produce pollo, tengo que buscar 600 pesos. Y le pregunto a algunos de los productores, de los líderes de producción, ¿por qué estos precios tan altos en la tierra donde se producen estos productos? Y nadie me quiere hablar. ¿Por qué? Y le pregunto a un productor, ¿por qué usted no me dice la situación como periodista? Él me dice, no, porque si yo te hablo para un medio nacional, me tiran a impuestos internos y me quitan la tarjeta Supérate. Entonces estamos viviendo en una semidictadura. Así es, porque todo esto se mueve hacia una especie de autoritarismo, es evidente. Hay autocensura, no puedo decir todo porque entonces me quitan el anuncio. No lo digo yo, Eso salió en el informe del Departamento de Estado norteamericano, que en los medios en este país están en una autocensura porque hay una dependencia total de la publicidad gubernamental. Entonces hay una tendencia hacia el autoritarismo. Eso que usted dice, la gente tiene miedo. No me atrevo a hablar porque entonces me va mal, me va peor, me van a castigar. Entonces la democracia está en una fase de declive en nuestro país.
Bien, otra pregunta. Sí, Enrique Fernández de Canal del Sol. Gracias y buenas tardes, señor presidente. Bueno, los partidos políticos han anunciado cierre de campaña, tanto el PRM como otros partidos, pero no hemos escuchado todavía qué tiene la fuerza del pueblo para cerrar la campaña electoral a nivel nacional o en el Distrito Nacional. Y la otra pregunta es la remontada que ha tenido la fuerza del pueblo, esos recorridos tan grandes que se ven en las ciudades. ¿Cuál es su percepción a nivel de votación? Si tiene algún, diríamos, resumen de senadurías, de diputaciones, porque esto es preocupante debido a que el gobierno ha estado vendiendo que va a ganar en 30 provincias, pero a la vez anuncia una reforma constitucional, lo que quiere decir que habrá una reforma constitucional y eso naturalmente mucha gente ha dicho que va a dañar la Constitución. Háganos un resumen sobre eso. Y lo último es, si hoy se puede develar el famoso secreto de Leonel Fernández para ganar las elecciones presidenciales. Bueno, primero, el cierre de campaña de la Fuerza del Pueblo. Será el próximo miércoles, pasado mañana. Lo haremos aquí, en la ciudad capital. Estamos discutiendo la modalidad en que se va a producir ese cierre de campaña, si será una marcha, caravana, o si será una concentración. Todavía lo estamos discutiendo, es verdad, Rubén, compañero Rubén Maldonado, que está al frente de todo esto como director de campaña. Estamos viendo la modalidad. Tendremos un programa de televisión el miércoles en la noche, que también va acompañado del cierre de campaña. Bien, entonces es por ahí, ¿no? El cierre está previsto para el día 23, el día miércoles, y ya veremos dónde sería y cómo sería, ¿correcto? Bien, entonces lo otro que usted me pregunta con respecto a los números. Mire, le voy a hacer una infidencia. Me llegó una filtración de Palacio. Lo tengo aquí en un papelito. Yo no sabía que usted me iba a preguntar eso. Pero ya que usted me lo pregunta, le digo la realidad que ellos manejan. En esa encuesta de ellos, al día de hoy, ese de hoy, PRM 47.5, Fuerza del Pueblo 35, PLD 14, PRD 1. Entonces, como usted se da cuenta, no se van en primera vuelta. Y si hay segunda vuelta, los papelitos de ellos dicen que la van a perder. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el pueblo ha despertado. Se ha dado cuenta que ha sido víctima de un gran engaño, de una gran manipulación. Una manipulación muy bien orquestada, debo decir. Muy bien pensada. Ahí hay verdaderos profesionales de la comunicación. Y han montado esa ficción, esa falacia, que de alguna manera el pueblo ha creído. Pero la realidad siempre se impone a cualquier ficción o a cualquier intento de acomodarla a los caprichos de alguien. Y por lo tanto, el pueblo se ha rebelado y se está sintiendo en las calles. Y es que detrás de la fuerza del pueblo es una cosa, para mí, inenarrable lo que está ocurriendo. Y entonces, por eso ellos mismos están nerviosos y preocupados al día de hoy, porque esa es su realidad. Esa es su realidad. Ahora tenemos que estar alertas, atentos, porque frente a eso ellos van a reaccionar. Y van a reaccionar de mala manera, tratando de comprar cédulas, tratando de sonsacar a la gente, y nosotros no podemos descuidarnos. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar activos, tenemos que defender el voto. Justamente por eso le pedimos a la Junta Central Electoral que sustituyera a 1.500 presidentes de mesas electorales, porque vimos un descuadre entre lo que se contó en la mesa y lo que se difundió después. Y entonces ese descuadre nos invita a una sospecha legítima. Le hemos pedido a la Junta Central Electoral que sustituya a esos 1.500 presidentes de colegios electorales por otros elegibles que ya aparecían en los listados que tiene la Junta Central Electoral.
entendemos que la Junta está complaciendo, va a satisfacer esa petición de los partidos de oposición. No es tan solo la Fuerza del Pueblo, lo está pidiendo también el PLD, lo está pidiendo el PRD y otros partidos, de que sustituyan a esos 1.500 para garantizar la transparencia, la integridad electoral el próximo 19 de mayo. Bueno, y en cuanto al secreto, sigue siendo secreto, por eso es un secreto, ¿verdad? Pero el secreto nos está dando resultados. Y como nos están dando resultados, tengo que seguir en secreto. Porque si no, me lo copian y ahí entonces tenemos problemas. ¿De acuerdo? Otra pregunta. La siguiente pregunta, Ángel Valdés, periódico Listín Diario. Ángel. Martín Medina, del grupo de Medio Zona Radio de Samaná. Martín. Gracias. Buenas tardes, presidente Leonel Fernández. Mi pregunta es la siguiente. Presidente, vi a Ángel Martínez y a Jacín haciendo un análisis del proceso electoral y se dice que hay montado una fraude electoral para las elecciones del 19 de mayo. ¿Qué le merece esa opinión de Jacín y ese detective Ángel Martínez? Bueno, lo que hay es que cuidar el voto y nosotros nos hemos preparado para eso con una exhaustiva y cuidadosa escogencia de nuestros compañeros que estarán en los recintos electorales, al mismo tiempo que los delegados y suplentes delegados, y tenemos compañeros nuestros en la periferia de los centros de votación, justamente estando vigilantes con respecto a la transparencia del proceso electoral. Estaremos muy atentos a todo cuanto acontece, tenemos un sistema de comando de comunicación para saber de las incidencias que se van produciendo en cada lugar del país. Claro, pienso que frente a esa denuncia que hacen estos dos periodistas, la Junta Central Electoral debe reaccionar y brindar seguridades a la ciudadanía dominicana de que ningún fraude puede ocurrir porque va a deslegitimar los resultados y pone en entredicho el propio prestigio y la propia autoridad del órgano electoral. Seguimos con Yarilis Calcaño de CDN. Sí, el micrófono, por favor. Presidente, el presidente de la Junta Central Electoral dijo que el Pleno se iba a reunir esta semana para dar respuesta justamente al pliego de demandas que ha presentado la Alianza Rescate RD. Las expectativas que tienen en torno a esto de si sean acogidas o no. Bueno, como es una petición que se hace con evidencias, es evidencia del descuadre electoral entre lo que se computó y lo que se transmitió, pienso que la Junta debe complacer la petición que tiene la Alianza Rescate RD. No es algo caprichoso, no es porque queremos crear dificultades, sino que es algo que está documentado, ese fenómeno se produjo. Y por lo tanto, para evitar que se reproduzca, pedimos que del listado que tiene la Junta sustituya a esos 1.500 presidentes de colegios electorales, entre otras medidas que estamos solicitando, ¿verdad? Seguimos con Aneudi Ramírez, el periódico El Nuevo Diario. Gracias, presidente. Buenos días. En el año 2004, tras la crisis bancaria 2003, usted en su candidatura a la presidencia tuvo un spot de campaña donde presentaban a un paciente en crisis. Todos lo recordamos. Yo estaba muchachón cuando eso. Estaba muy joven. Presidente. Yo acepto siempre que me digan eso. Lo único que yo no acepto nunca es que me digan cuando alguien dice, usted fue profesor de mi abuela. Así no, porque ya es altamente preocupante. En ese spot usted representaba la recuperación de la economía. En mis análisis yo he visto que la República Dominicana se encuentra en una situación peor que la crisis del año 2004. Eso el país debe saberlo. Y en esta radiografía que usted ha hecho hoy, y la hizo el lunes pasado también en esta edición, es para que nosotros nos preocupemos.
Yo le hago la pregunta no al candidato, tampoco se la hago al expresidente, sino al estadista. ¿Es posible, con eso que usted ha informado, que el presidente Luis Abinader se reelija con un paciente en cuidados intensivos? Mire, usted ha dado en el clavo. Usted ha entendido perfectamente el fenómeno. ¿Qué pasa en el 2013? Es un problema coyuntural. Una crisis financiera localizada que se presentó, que ha tenido consecuencias al día de hoy. ¿Cuál es la primera plana del día de hoy de los periódicos? Que Luis Manuel Piantini, que estuvo laborando en el Banco Central muchos años, pide cómo es que se va a manejar el déficit cuasi fiscal, el stock de la deuda del Banco Central, ¿verdad?, con la emisión de bonos comprados con fondos de pensiones, porque lo ve como una preocupación estructural de la economía dominicana. Yo comentaba la semana pasada que esa deuda de gastos operativos y el stock de deuda por emisión de bonos con fondos de pensiones para contener el déficit cuasi fiscal generada por la caída de los bancos en el 2003, del 2003 al 2024, y lo que sigue es ampliándose. Bueno, eso es explosivo. Con lo que yo no estaría de acuerdo es que esa deuda del banco se pase al gobierno central. Si usted me dice que el Banco Central goza de autonomía, pues que siga con autonomía con su deuda, que no se la pase al gobierno central, porque se convierte entonces en un problema de ingobernabilidad para cualquier gobierno que venga. O sea, el gobierno que venga, si me pasan la deuda del banco, no tengo recursos para hacer nada. Entonces vendrán las protestas sociales y vendrán que ese gobierno es ineficaz. Pero es que están pasando la deuda del banco al gobierno. No estaría de acuerdo. Pero fíjese, eso que ocurrió, que fue de coyuntura, en el tiempo se convierte en un problema estructural de la economía dominicana. Con estos datos que nosotros hemos presentado hoy, usted lo ha captado bien, es el gobierno del terror. Si antes era la casa del terror, este es el gobierno del terror. Lo que está haciendo en 3 años y 4 meses, óigame, ingresos de 4 millones de pesos, y no puede exhibir una sola obra al día de hoy significativa, es que este gobierno fracasó. Ahora la publicidad, la propaganda, los expertos en marketing ha permitido ocultar eso a los ojos del pueblo dominicano. Eso es lo que ha ocurrido, pero es un gran engaño, una gran estafa, porque está creando la base de una crisis estructural que no ha explotado al día de hoy, pero una crisis estructural que por eso es que digo que con Abinader lo peor está por venir. Lo peor está por venir. Y por tanto, el pueblo tiene que reflexionar muy cuidadosamente cómo va a ser ese voto el próximo domingo. Porque el pueblo ignora esto que estoy diciendo. Estos detalles por vez primera que nosotros hemos tenido que investigar muy a fondo todo esto. Muy a fondo para poder... ¿Por qué la insatisfacción del pueblo? Porque eso yo sí lo siento. Hay un malestar social. Eso está. La gente está angustiada, la gente está desesperada, la gente está decepcionada. Mira, ahí en Barahona, ya de noche, una señora se me sube a la jipeta y como que me implora, y yo le veo el rostro, y me dice, es que estamos pasando hambre. Bueno, yo nunca había sentido una cosa parecida. Hay desesperación total en el pueblo dominicano. Y el gobierno tiene una desconexión con lo que está pasando con la sociedad dominicana. Ha construido su propia falacia, están fascinados consigo mismos, que no entienden lo que está ocurriendo en el pueblo dominicano. Y es una bomba de tiempo que está por estallar. Entonces, creo, la diferencia en el 2003 es que fue algo de coyuntura que implosionó. Ahora es un tema estructural que cuando explote tendrá efectos mortíferos para la sociedad dominicana. Eso es lo que está pasando. Y quieren ahora que el pueblo pague los problemas que ellos han creado, porque vamos a hacer nosotros, que ahora vamos a tener que pagar la carne más cara, y la leche más cara, y los utensilios escolares más caros, y la salud más cara. Nosotros ahora, después, ¿qué usted ha hecho con eso? Ríndale cuentas al pueblo, ¿qué usted ha hecho con 4 millones de pesos que no se ven? Y además de eso, le suma a última hora 8.000 millones de pesos para ser gastados en 12 meses y se lo gasta en 3 meses. Y no les rinde cuenta. Nadie sabía de esa cuenta, para más, nadie sabía de la cuenta. Entonces es muy serio lo que está pasando en República Dominicana. Y tenemos que hacer todo el esfuerzo para que sea un triunfo popular, sea el triunfo del pueblo dominicano, que venza la mentira,
que venza la falacia, que venza la ficción con que nos han querido embobar durante estos 3 años y 4 meses. Seguimos con Logan Jiménez, periódico La Voz sin Censura. Buenos días, doctor Fernández, y a todo el auditorio en esta tarde. Para mí es un grato placer. Yo soy Logan Jiménez de La Voz sin Censura, desde Boca Chica para el mundo. Señor presidente, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, de manera reiterativa, ha estado violando la Ley 6317, vulnerando el derecho que tienen los ciudadanos de transitar por las aceras y contenes de esta importante localidad de la ciudad Juan Bosch. Nosotros lo hemos de manera reiterativa, lo hemos denunciado y ellos han hecho caso omiso. ¿Qué usted haría en un posible gobierno para que la ley 6317 sea aplicada no solamente a los motoconchistas, sino también a los propios vehículos oficiales y a cualquier ciudadano que, no importando su estatus, su posición, se le aplique esta importante normativa, en este caso, vulnerar el derecho de los peatones y de cientos de personas que son minusválidos, no videntes, que utilizan las aceras para caminar? También, señor presidente, me gustaría saber si en un posible gobierno del presidente Fernández, los cientos de productores de programas que están diseminados en todo el territorio nacional podrán tener la participación publicitaria de las diversas instituciones del Estado que han tenido la mira puesta solamente en las grandes plantas televisoras y han obviado los pequeños productores que hacen contenido, que comunican y también que comen de sus pequeños negocios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo primero, me resulta extraño que a los peatones se les prohíba caminar por las aceras, porque si no caminan por las aceras, ¿por dónde van a caminar? ¿Verdad? Me parece algo como muy extraño de que eso esté sucediendo con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Yo diría, eso es un tema de opinión pública, o sea, que ustedes los periodistas destaquen eso y usted verá que la presión que se va a ejercer obligará al alcalde a tener que hacer posible que los ciudadanos puedan transitar por las aceras, porque no concibo que vayan ahí entonces en medio de la calle para que puedan ser víctimas de un accidente o algo parecido, ¿verdad? Es decir, me parece tan absurdo lo que usted me está diciendo que está ocurriendo ahí, que es inimaginable que alguna autoridad diga no caminen por la acera. Pues yo recuerdo un presidente que cuando decían que la cosa estaba dura, decía, bueno, cambie de acera, pero por lo menos que cambiara de acera. Pero aquí si no lo dejan caminar por la acera, yo creo que estamos llegando a un tema de psiquiatría, ¿verdad? Con respecto al segundo aspecto, mire, entiendo que cuando un país atraviesa un problema de crisis, sobre todo cuando hay un problema de bajo crecimiento, la única forma de usted poder reactivar el crecimiento es con la inversión pública. Eso está históricamente demostrado. Cuando vino la Gran Depresión de los años 30, llega el presidente Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué fue lo que hizo Roosevelt? Aumentar el gasto público, o sea, una política monetaria expansiva, crea programas sociales, el Seguro Social, el Medicare, el Medicaid, el Seguro de Desempleo, inventa los grandes proyectos, construcción de presas, carreteras. Eso fue lo que hizo Roosevelt. Eso fue lo que hizo Hitler en Alemania. Con la Gran Depresión, Hitler lo que se dedicó fue obras de infraestructura, inversión pública, y sacó a Alemania de la derrota de la Primera Guerra Mundial, y fue tan grande el éxito que tuvo internamente que quiso dominar el mundo. Si lo hubiera dejado hasta ahí, habría sido un gran estadista, porque sacó a Alemania de la Gran Depresión. Es decir, sean demócratas, lo que sea, la lógica y el sentido común es, para salir de una situación de bajo crecimiento, se incrementa la inversión pública para reactivar el crecimiento. Aquí no lo hacemos así. Aquí aprobamos una ley, 67 artículos terminados que van a ser importados exentos del pago de arancel para bajar la inflación. No bajó la inflación, ni bajó el pollo, ni bajó la carne, ni bajó la leche, nada bajó, autorizando una importación exentos del arancel
y no lo bajó. Ahora, ¿qué hizo? Arruinó a los productores locales. ¿Qué debió haber hecho? Importar maíz, importar soya, importar insumos en condiciones ventajosas para los productores nacionales. Entonces, crédito blando, exentos de pago de interés por un año, lo que tú quieras, aumenta la producción, mejora la situación de los productores y baja los productos al consumidor. Pero no se hace, no es por desconocimiento, no es porque no lo sepan, es porque responden a intereses. Entonces yo prefiero darle los permisos de importación a un grupo de amigos que ellos importen, y yo creo que autorizando eso voy a bajar los precios y la producción nacional va a seguir igual. No funciona así. Entonces, para que esos productores puedan poder reactivarse, puedan tener rentabilidad una vez más y colaborar con ustedes, los que están en los medios de comunicación con publicidad, se requiere que haya una actitud de este tipo. La riqueza de un país depende de su capacidad productiva. Si yo mato su capacidad productiva, ese país lo que va es a retroceder, se va a empobrecer. Dependo mucho de lo que venga de fuera. Y usted tiene que depender de lo que usted produce y solamente depender con lo que usted no es autosuficiente en el país. Donde no hay suficiencia alimentaria, bueno, importo, pero si tengo suficiencia no tengo por qué importar. Apoyar la producción. La manufactura local, que hemos visto que está en declive, hemos propuesto una integración con las zonas francas. Zona franca y manufactura local se puedan integrar. Habría, el productor industrial nacional se puede convertir en proveedor de los de zonas francas y se va a beneficiar con transmisión de tecnología, el know-how, ¿verdad?, que tienen las empresas de zona franca que no tenemos en la manufactura local. ¿Cómo entonces lograr también que la manufactura local sea una manufactura de exportación que no tenemos? Entonces hay mil maneras de repensar la realidad nacional para beneficio del pueblo dominicano. Pero no interesan, no por falta de conocimiento, sino por intereses creados. Y es otra cosa. Gilberto Mateo, del grupo de medios Telemicro San Juan. Nos quedan, después de Gilberto, 2 preguntas más. Gracias. Aunque trabajamos para el grupo Telemicro, venimos a dar cobertura al programa Habla el Sur, que se produce en San Juan de la Maguana de lunes a viernes. La Fuerza del Pueblo y otros partidos de oposición han denunciado, señor presidente, que ha habido una manipulación en los datos de las encuestas que se han estado dando a conocer. Quisiéramos saber la peligrosidad que representa esto para la democracia del país y qué haría un gobierno del presidente Fernández para contrarrestar esta situación. En un segundo plano, quisiéramos saber, en relación al senador de la provincia de San Juan, los números, ¿qué van a hacer ustedes? Ya que el gobierno ha dicho que está enfocado realmente para vencer al ingeniero Bautista allá en la provincia de San Juan. Gracias. Mire, interesante su pregunta. Yo diría, las encuestas son herramientas de poder, entenderlo así. ¿Por qué razón? Porque las encuestas inciden en la opinión pública nacional, inciden en la opinión pública. ¿Y qué viene siendo la opinión pública? Lo que genera actitudes. O sea, a partir de lo que yo integro en términos cognitivos, genera en mí una actitud. Y la actitud desemboca en un comportamiento. Entonces las encuestas procuran generar un comportamiento electoral favorable a quien la encuesta dice que está en primera. ¿Correcto? Ahora, si yo adultero los números y trato de crear una percepción divorciada de la realidad, le estoy haciendo un flaco servicio a la democracia. Porque la democracia se fundamenta en ciudadanos informados. Y una encuesta manipulada lo que va a generar son ciudadanos desinformados. Y aquí lo que se busca con las encuestas manipuladas es incentivar la abstención electoral. Porque, bueno, si va a ganar con 70, ¿a qué yo voy a votar? Pero si no voy a votar, disminuyo el número que necesitan en términos absolutos para llegar a 50. Porque se llega a 50 en función de los que votaron, no del universo electoral. Entonces, si es 70-20, pues no hay por qué votar, ya se ganó. Y como ganó, no necesito, fue lo que pasó en febrero. Con 22% de los votos, me llevé 120 alcaldes. El 78% no votó por ellos o se abstuvo. Entonces, es algo deliberado que procura un comportamiento electoral de abstención inducida. Eso es contribuir a un debilitamiento de la democracia.
Si la democracia se debilita, entonces volvemos a caer en prácticas autoritarias y no hay cómo responder porque el pueblo está completamente desinformado, desconectado de lo que está ocurriendo en el mundo real. Entonces, yo pienso que ustedes como comunicadores, la ética del profesional de la comunicación es fundamental para que una sociedad democrática pueda consolidarse. La denuncia a lo falso, la denuncia al fake news, la denuncia a la desinformación, descontextualización, manipulación, son prácticas de la comunicación, el juego de palabras, ¿verdad? La palabra es un poder, el juego de palabras es un poder. Si nadie lo advierte y lo denuncia, pues se impone en la sociedad, generando actitudes y comportamientos. Entonces, lo que hemos visto que ha ocurrido es valerse de firmas internacionales de prestigio o reconocimiento, que aquí no sabemos que no es la misma que funciona allá, ¿verdad? Que es como una sucursal con independencia de lo que pasa en Estados Unidos. Para decirlo de manera más clara, la Gallup que funciona aquí no es la Gallup de DC, la Gallup de Estados Unidos. No es la Gallup internacional, es una franquicia que se ha concedido a alguien aquí. Y ese alguien se vale del prestigio de ese nombre para presentar sus datos en República Dominicana. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia? Bueno, ustedes han visto, busca un mexicano, ¿verdad? Ese da la exageración, instala la idea, viene atrás la que tiene prestigio, de alguna manera la repite, y viene otra y la repite, y se difunde masivamente a través de una red de medios de comunicación, va creando la imagen, la idea, la percepción de que es así, hasta que nos vamos acercando al día en que las cosas se van a tener que ver en la realidad. Y a la medida en que avanzamos, hacia el día de las elecciones tienen que ir un poco modificando los datos, porque un desmentido muy grande lo descalifica para el futuro. Entonces tienen que ir acomodando, pero no te terminan de dar la realidad completa, el margen de error. Y el margen de error más o menos 5. Es como la meta de inflación, más o menos 5 sería el margen de error. Pero mucho cuidado, fíjense, en países como España, Estados Unidos, esas cosas que se dan aquí no ocurren, porque hay también un control. Yo creo que la Junta debe tener como un control. ¿Y el control cómo lo haría? Teniendo encuestas que mande a hacer y que ellos tengan una, no para difundirse, no para divulgar, sino que le dé un parámetro de cómo las cosas pueden ser. Y creo que eso mejoraría la necesidad de una opinión pública efectiva y real, no engañosa, no orientada a manipular y desorientar. Entonces, como ustedes ven, una campaña electoral en un país como República Dominicana para un candidato frente a un gobierno es más difícil, porque tiene que dedicarse a cosas que un candidato normalmente no se dedica, a ver la veracidad o autenticidad de unas encuestas. Mire, hoy día en Estados Unidos, ¿qué dicen las encuestas? Que Donald Trump está por encima de Joe Biden en estados que son claves, estados que fluctúan, Filadelfia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, ¿verdad? Ahí, hoy día, el candidato opositor, perseguido por la justicia, está por encima del presidente de los Estados Unidos. Con lo cual, en Estados Unidos se ganan las elecciones con esos swing votes, le llaman, ¿no? Los estados fluctuantes. Porque los demócratas saben que dominan la costa este hasta la Florida y dominan la costa oeste completa, California, eso es de los demócratas, y el centro y el sur es de los republicanos. ¿Qué lo decide? Wisconsin, Michigan, Pensilvania y la Florida. 4 estados lo definen todo. Si Trump, pero se atreven a decirlo, lo dice CNN, lo está diciendo Gallup. Mira, está por encima Donald Trump sobre el presidente Joe Biden. Aquí, en la situación actual es difícil, porque hay una estrategia de control de la información, que es lo que hemos visto, y estamos venciendo ese cerco, y vamos a vencer el plebiscito el próximo domingo 19 de mayo. Terminamos con Juan Reyes de la Z y César Mota de El Ceibo. Juan. Gracias, buenas tardes. Z101 y resumen matinal BTV Canal 32. Quería saber, presidente, más temprano usted tocó el tema de los 1.500 miembros de mesas electorales o colegios que quieren que lo cambien, que se lo han pedido mediante carta a la Junta Central Electoral. Si no se produce por el poco tiempo que hay,
de aquí hasta el domingo, ¿aceptarían ustedes un resultado electoral emanado a través de esa Junta Electoral? Y también, he visto aquí mucho la palabra manipulación, mentira, compra. El presidente Abinader en su momento ha dicho que si gana las elecciones, desde que la gane, lo llamará a ustedes como candidato de la Fuerza del Pueblo y a otros candidatos a sentarse a definir la República Dominicana que quiere. Después de yo escuchar todo lo que usted ha dicho aquí, ¿estaría usted en disposición de sentarse siempre y cuando el candidato del gobierno sea favorecido? Pero es que con la realidad que yo he presentado al día de hoy y que ustedes van a transmitir al pueblo dominicano, y yo he dicho, desafío al presidente para que me desmienta lo que yo he dicho aquí hoy, y que me lo desmienta sin límite de tiempo. No digo 1 minuto y luego 30 segundos, no, sin límites de tiempo, antes de las elecciones. Si lo que yo he dicho aquí es verdad o es mentira. ¿Qué le puede decir al pueblo de los 8.000 millones de pesos que se ha gastado en la cuenta que he hecho referencia? Entonces, bueno, ese es el tema. Por lo tanto, que no se sienta tan seguro. Yo siempre he dicho, el juego termina cuando se hace el out 27. Y todavía no hemos llegado ahí. El juego no termina hasta que se hace el último out. Entonces ha habido un rally de la Fuerza del Pueblo en el 8º inning. Y en ese 8º inning hemos entrado muchísimas carreras al home. Y ahora en el 9º viene el 4º bate. Así que, y con la base llena. Así que no esté adelantándose a reuniones utópicas que todavía no se dan. Vamos primero a pasar por el plebiscito del 19. Sobre la Junta confiamos en la sensatez de que la Junta sustituya a esas personas con las cuales no tienen ninguna obligación. Además, la Junta tiene un listado de posibles alternativas que perfectamente puede acoger. Si no lo hace, bueno, pues entonces ya eso nos preocuparía, que a pesar de que estamos denunciando una situación de descuadre, se nos quiera también imponer a la brava. Creo que en democracia, si algo hemos aprendido para los presidentes de juntas centrales electorales, aprender a escuchar y aprender a satisfacer peticiones de la oposición que no significan gran problema para la Junta. Por no haber escuchado bien, ocurrieron cosas en el pasado. Entonces terminamos con César Mota del Canal 8 en el Ceibo. Yo sé que quedan muchas preguntas más todavía. Sí, sí, por favor, seguimos entonces con él. Adelante. Buenas tardes, señor presidente. Es una bendición de Dios que nosotros los comunicadores estemos aquí para escucharlo a usted y para que usted escuche nuestras interrogantes. Yo soy de la provincia donde nace la patria, el Ceibo. La provincia que a usted más le ha gustado ir a visitar en la calle 26 de febrero. Siempre le ha gustado estar ahí porque le dio suerte la primera vez. Y lo conversamos usted y yo personalmente. Señor presidente, en el caso de usted llegar a la posición que aspira, ¿cuál es la idea que usted tiene para que nosotros resolvamos un problema eterno que tenemos con los vecinos, en primer lugar? En segundo lugar, usted sabe que hay una guerra mundial allá en el sudeste asiático y eso nos está afectando. ¿Qué haría usted, de serle posible, para que los costos bajen aquí fruto de esa guerra? Y por último, la Hidalga Villa de Santa Cruz de Cayagua, fundada en 1502, más de 500 años de historia, siempre ha sido olvidada por los gobiernos. Nosotros no tenemos ni siquiera tractores para poder arar la tierra y poder parir la Pachamama. ¿Qué usted haría con nuestro pueblo del Ceibo, que siempre ha puesto su esperanza en las promesas que nunca se cumplen? Bueno, pero debo aclararle que con nosotros sí se cumplieron. El Ceibo cambió radicalmente con los gobiernos nuestros. Primero, usted debe recordar que no había una sola calle pavimentada en el Ceibo, ni una. Cuando yo iba eso era o polvo o era lodo. Cuando no llovía polvo y cuando llovía eso era lodo. Ese es el Ceibo que yo recuerdo y que transformamos. Usted llega al Ceibo y nota que ha habido un cambio radical
incluso en la imagen que tiene el Ceibo. A la entrada del Ceibo le construimos el salón múltiple, donde los muchachos practican deportes. Eso no estaba, lo hicimos nosotros. La Inespre, que pusimos, pero un Inespre que era un supermercado que funcionaba ya cuando estábamos en el gobierno. Establecimos el primer centro inteligente, que luego son los centros tecnológicos comunitarios. Lo establecimos nosotros en el Ceibo, reconocido por la UNESCO. Entonces, apoyo a los ganaderos. Yo fui a varias ferias ganaderas allá en el Ceibo para apoyarles. Es decir, el Ceibo siempre estuvo en el centro de atención de la agenda de nuestro gobierno. Y lo sé porque lo tenía muy presente. Veía las dificultades que había en el Ceibo. Bueno, pero eso no quiere decir que no hayan muchos otros problemas que resolver, con lo cual usted tiene toda la razón. Y fíjese lo que veo de cómo la ganadería ha sido severamente afectada en esta gestión de gobierno. El Ceibo es un pueblo de ganaderos. Entonces hay que brindar apoyo para que la producción de carne, producción de leche descanse mucho en el Ceibo y que pueda ser proveedor de carne y leche a los turistas que llegan entonces a la provincia vecina, ¿verdad? A Altagracia, pero sobre todo en Punta Cana, en Verón. Yo pienso que el Ceibo puede perfectamente incrementar su volumen de producción y su productividad para ser proveedor a los restaurantes y a los hoteles que quedan en la zona turística. Ahí tiene una gran oportunidad. Pero por otra parte, ¿verdad? El Ceibo, con el desarrollo de Miches, que empezó con nosotros, porque la carretera de Punta Cana, Ubero Alto Miches, la hicimos durante nuestra gestión. Y por lo tanto, la base para el desarrollo de la industria hotelera en Miches, en el Ceibo, nace con un gobierno nuestro. La posibilidad de establecer un vínculo entre Miches y la península de Samaná, cruzando la bahía, viene por nosotros, porque también construimos la carretera Santo Domingo, Rincón de Molenillos, Samaná, el Boulevard del Atlántico, pensando justamente cómo el Ceibo puede beneficiarse en los años por venir del desarrollo turístico de la zona este. O sea que tuvimos siempre un pensamiento estratégico de desarrollo para la provincia del Ceibo. Y ahora mismo hay un spot de televisión que estamos colocando en la televisión allá en el Ceibo de un mínimo de proyectos de infraestructura que tenemos para la provincia, que tiene que ver con el tema de salud, que tiene que ver con acceso a agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? El tema de la vivienda, construcción de viviendas sociales. Son varias las propuestas que tenemos en nuestro programa de gobierno para el Ceibo. Pero el Ceibo siempre ha ocupado en nosotros un lugar especial porque hemos visto el potencial inmenso que tiene en la zona esta del país. ¿Había otra pregunta? Con Haití, con respecto a Haití. Lo de Haití es un tema histórico, permanente, recurrente, que también oscila, está mal, se pone mejor después, pero es un tema permanente para la República Dominicana. Ahora, la situación alcanza su clímax de mayor amenaza, de mayor riesgo para la República Dominicana con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Creo que es el momento, digamos, de mayor riesgo que ha tenido la República Dominicana en su relación con Haití desde la época de la independencia. ¿Por qué razón? Porque se produjo un colapso de poder. Pasó de estado fallido a estado colapsado. Por tanto, la única solución tiene que venir con la comunidad internacional, que ha retardado su interés en resolver el tema haitiano. Ahora, en las últimas semanas, se ha creado un consejo presidencial. Ese consejo presidencial ha llegado con un mandato muy específico. Será un gobierno de transición hasta que se celebren elecciones en febrero del 2026. Las noticias de hoy es que ese consejo presidencial, integrado por 7 personas que votan y 2 que no votan, son 9, pero hay 2 que no tienen derecho a voto, están ahora trabajando para la escogencia del primer ministro, porque hay un presidente interino. Y ya luego tienen un problema serio porque empiezan los conflictos de quiénes van a ser los ministros de ese gobierno transitorio. Los grupos de bandas dicen que ellos deben también participar del gobierno y están presionando para que
se les considere como tal, que sería un error integrar a jefes de bandas a ese gobierno de transición, porque sería conferirles una autoridad y una legitimidad que no merecen. Entonces, hoy día ese es el tema que estamos teniendo en Haití. 1000 policías que deben llegar de Kenia, autorizados por Naciones Unidas. Pero en Kenia en estos momentos hay un debate en el sentido de que es inconstitucional que policías de Kenia vayan a prestar servicio fuera del territorio de Kenia. Dice que la Constitución de Kenia lo prohíbe, que si fuera del ejército es otra cosa. La Constitución permite que los ejércitos puedan estar fuera del territorio de Kenia, pero que la policía no. Entonces se ha complicado el tema de cuándo vienen los policías de Kenia a Haití. No será en lo inmediato porque está ese debate constitucional en Kenia, de que los policías no deben salir del territorio de Kenia. Ya usted ve que entonces eso será rezagado. Yo siempre he considerado que el mayor momento de seguridad que tuvo Haití y por tanto minimizar el riesgo de seguridad para la República Dominicana fue cuando estuvo la MINUSTAH, en la misión de Naciones Unidas que duró 10 años. Seguridad en términos estratégicos militares, pero también en términos económicos, porque el presupuesto de esa misión de Naciones Unidas era $1.000 millones al año, que el personal de Naciones Unidas utilizaba para comprar pequeños negocios en Haití, medianos negocios. Eran 1.000 millones que entraba a la economía haitiana cada año y por tanto generaba un cierto dinamismo económico. Ese dinero se fue, mayor pobreza, se fue desde el punto de vista de la seguridad y entonces Haití cayó en el caos que hemos vivido. Por lo tanto, Haití siempre será una dificultad en la medida en que no logre desarrollarse. Y yo creo que en ese aspecto nosotros podemos contribuir. República Dominicana va avanzando hacia estadios superiores de producción y de servicios. Y nosotros, el resto, por ejemplo, zonas francas que tienen que ver con ensamblaje de prendas de vestir, textiles, calzado. Ya de hecho tenemos algunas empresas dominicanas del lado haitiano que hacen eso. ¿Qué necesita Haití? Oportunidades, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ir avanzando hacia una economía del conocimiento. La creación, el Parque Cibernético de Santo Domingo, un corredor tecnológico de las Américas. Producción de programas de software, de nanotecnología, de biotecnología. Eventualmente, la industria, ¿verdad?, de los chips, la industria que recientemente el presidente Biden ha anunciado. Nosotros podríamos estar en eso. Nosotros podríamos, con un corredor tecnológico, entrar en la industria automotriz. No es que vamos a ensamblar el carro aquí, pero algún componente de la producción de vehículos lo podemos hacer. Sobre todo del vehículo eléctrico, que ya China está inundando el mundo con los vehículos eléctricos. Bueno, nosotros podemos entrar en la industria aeronáutica con la producción de algún componente de la industria aeronáutica. La República Dominicana tiene que avanzar en esa dirección y compartir entonces, ¿verdad?, con Haití lo que tiene que ver con la producción agrícola que se produzca allá, con la producción de textiles, de prenda de vestir, ese tipo de cosas, porque Haití necesita tener oportunidades. ¿Qué está pasando ahora? Que con la violencia que ha habido, las pocas zonas francas se están yendo a Costa Rica y a Nicaragua. Entonces, el momento es peor para ellos. Por tanto, Haití dejará de ser una amenaza para la República Dominicana cuando Haití tenga oportunidades para crecer económica y socialmente. Y nosotros no podemos ser indiferentes a eso. Tenemos que buscar la manera de que ellos puedan vivir sin tener que venir a la República Dominicana. Bien, nos quedan 18 preguntas y estamos a la 1:30 de la tarde. El que dice que faltó, ¿qué aspecto faltó? El problema de nosotros que tenemos todos los países del mundo con el granero de Europa, Ucrania, y con el aceite vegetal, el petróleo y el gas. ¿Cómo lo solucionaríamos nosotros aquí con ese inconveniente que tenemos tan grande? Sí, siempre en este mundo globalizado, integrado, interconectado, tendremos el riesgo de eventos de esa naturaleza, de factores geopolíticos, a veces para bien, a veces para mal, ¿verdad?
La guerra hoy día de Rusia con Ucrania está estancada. Se parece a la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras. No avanzaba, está completamente estancada. Hoy día la primera plana la tiene Israel y Gaza. Esa es la preocupación hoy día de que se pueda expandir, que entre Irán, que entonces Irán entre en guerra con Israel, que Estados Unidos tenga que defender a Israel. Y entonces entremos que Rusia está detrás de Irán, entonces Rusia entra también en otro plano. Ese es el tema fundamental hoy día del mundo. La guerra de Ucrania y Rusia está entrando ya en un plan de negociación. Ellos están conversando por detrás. Ya los medios empiezan a reflejar que hay diálogos que se están dando a ver a qué tipo de acuerdos pueden llegar. Porque es una guerra que está desangrando económicamente a Rusia, pero también a Estados Unidos y a Europa, que está teniendo. Fíjense que ya los republicanos no quieren darle más dinero a los ucranianos, porque ya son miles de millones de dólares que está yendo. Por tanto, el factor externo en las economías del mundo hoy día es un factor que se tiene por delante. En la época nuestra, recuerde, en el año 2000, cuando salimos del gobierno, un barril de petróleo costaba $15. En el año 2007, $150. Ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, con Chávez hablamos y se creó Petrocaribe y nos permitió pagar en lo inmediato 60% del barril de petróleo y diferir el 40% posteriormente. Siempre aparecen mecanismos de sobrevivencia en tiempos de crisis, siempre. Es un desafío, pero si todo fuera fluido, todo el mundo podría gobernar. Frente a lo fácil, cualquiera. El tema es ser creativo en momentos de dificultades, y ahí es donde se desarrolla el liderazgo político. Y fíjense que todas las grandes figuras de la historia son grandes figuras porque se enfrentaron a grandes problemas, no porque todo fluía normalmente. Entonces hay que entenderlo así. Les decía que nos quedan 18 preguntas y sé que cada uno es importante, pero es la 1:30 de la tarde. Finalizamos con Leo Oviedo, del Grupo ACD Media. Buenas tardes. Carlos, no se vaya. Carlos, Nina. Yo le voy a dar la palabra. Acuérdense que Carlos se dedica al boxeo. Y si Carlos se va guapo, tenemos serios problemas. Lo que voy a hacer, Omar, si son tantas preguntas, quedan 18 preguntas. Voy a responder muy rápidamente para poder atenderlos a todos. ¿De acuerdo? Y voy a ser breve. Presidente, muchas gracias por su atención a nosotros. Las explicaciones que usted ha dado son científicas ante la realidad que vivimos. Los productores agrícolas, soy de familia de productores agrícolas, las mujeres en los barrios lo dicen, los profesionales lo sentimos. Pero hoy está instalado el poder en los medios de comunicación, desafiándolo a usted y a la población que tiene menos posibilidades de acceder a la misma. Y ellos se presentan ante el país con sus celebraciones y la imposición. Yo pasaba por Pasaporte hoy y veía la fila, y la demostración que ellos dan es que ellos triunfan o se hunde el mar. Nosotros quisiéramos que como líder político usted hiciera un llamado a la nación. Bueno, he insistido, ¿verdad? El plebiscito el próximo domingo, bueno, esta es la verdad y se la exhibimos al pueblo dominicano. Y ustedes se encargarán de divulgar eso. El pueblo lo vive en el día a día. El pueblo sabe establecer la diferencia entre el que está mintiendo y su realidad que vive cada día. Decía el profesor Bosch que el pueblo dominicano es tan sabio que conoce al tuerto durmiendo y al cojo sentado, ¿verdad? Y yo creo que eso sigue siendo válido hoy día. Es un pueblo con una sabiduría que sabe cuando le están mintiendo y cuando le dicen la verdad. Y el pueblo, en estos últimos meses, yo siento que ha despertado de la realidad y está reaccionando políticamente. Bien. Nina, sí. ¿Me abre el micrófono, por favor? Primero, mis excusas al señor presidente de la República. Dice un refranero popular que un rayo no cae dos veces en un mismo lugar. Pero la excepción, cayó dos veces en el mismo lugar. Hoy, porque la otra vez no me dieron la palabra y tuve yo que romper protocolo. No quiero... O sea, que fue una rebelión legítima. Exacto. Eso. No quiero, una guerra justa. No quiero privar en un periodista internacional. Yo acabo de venir de Las Vegas, Nevada. 400 periodistas estaban acreditados allí. Yo participé en 2 conferencias de prensa. Y todos los periodistas que tomaban la palabra se la daban.
Tengo dos preguntas. Usted dice 400, Primero, 400 periodistas dominicanos. No, extranjeros. El único dominicano era yo. Ah, el único era usted. Okay. El único dominicano era yo. Y a los últimos 3 encuentros no pude estar aquí porque estaba fuera del país. Y vine ahora y me querían sacar del cuadrilátero. Pero yo me metí en el cuadrilátero otra vez. Porque yo soy como Mohamed Ali. Se sabe mover en las cuerdas y pelea bien en el centro del cuadrilátero. Eso. Dos preguntas. En los últimos 6 o 7 meses se han publicado en República Dominicana quizás una excepción de la regla de las encuestas. Más de 70 encuestas se han publicado en República Dominicana, de las cuales el 95% dan como amplio favorito al presidente Abinader, incluso hasta por 70%. Pero en los últimos 5 o 6 días hay un consultor político de fama mundial, internacional, señor Rick Morris, que acaba de publicar una encuesta diciendo que en la primera vuelta el señor Abinader, el presidente de la República, ganaría un 46.2% y que el doctor Fernández obtendría un 36.5%, es decir, primera vuelta, lo que valida una segunda vuelta. En la misma encuesta, él dice que en una segunda vuelta Abinader obtendría 46.2% y Leonel Fernández 47.6%, lo que quiere decir 6 puntos por encima de Abinader y obviamente ganaría en una segunda vuelta. ¿Cómo podría evaluar esos aspectos de cifras de encuestas, señor presidente de la República? Y en segundo lugar, vuelvo a reiterar la pregunta que no se pudo responder aquella vez. En Argentina, Javier Milei, el actual presidente de la República, obtuvo en la primera vuelta un 27%. Javier Massa, Sergio Massa, del partido de gobierno, Alberto Fernández, no pudo ir a la reelección. Por consiguiente, su ministro de Economía, que era Massa, fue prácticamente por la reelección. Y en la primera vuelta obtuvo 46%, es decir, por debajo del 50%. Vino el segundo balotaje y obviamente Javier Milei, con los otros partidos pequeños, logró el 55% y Massa se quedó en el techo, 46%. ¿Cree el señor presidente Leonel Fernández que ese fenómeno podría darse en República Dominicana? Muchas gracias. Sí, bueno, lo que veo es la coincidencia entre lo que se filtró hoy, ¿verdad?, que son los números de Palacio, con lo que más o menos viene diciendo Dick Morris, como que se me parece. No son los números exactos, pero hay como una tendencia muy parecida. Y me parece, por lo que voy viendo, el sentimiento de la calle habla, la calle dice. Lo que voy sintiendo es que, en efecto, habrá segunda vuelta. Es lo que voy sintiendo. Claro, el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para que no haya segunda vuelta, porque sabe que el panorama se le complicaría en una segunda vuelta. Sería una reconfiguración del mapa electoral en República Dominicana y toda la oposición va a converger, porque ahí sí converge todo. Porque en el fondo también lo que se ha dado es, digamos, la fragmentación de la oposición. Y frente a una fragmentación hay una cierta ventaja al incumbente. Pero si hay una convergencia de la fuerza opositora, ya el tema es diferente. También la gente siente que las posibilidades son mayores. Pero en esta primera vuelta lo que estamos sintiendo ya es cómo el pueblo dominicano está reaccionando frente a la situación que vive en el día a día. ¿Qué es lo que yo oigo en la calle? Que no hay dinero. Aquí no hay dinero, aquí no hay cuarto, aquí no hay nada. Eso es lo que oigo por todas partes. Cuando empiezo a preguntar, ¿qué es lo que ocurre? Sí, hay medidas tomadas por el Banco Central de restricción de la circulación monetaria. Hoy hay un informe del Banco Central. Se publica en Espacio Pagado un informe del Banco Central explicando muy extrañamente sus oscilaciones entre política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva.
Lo que dice, nosotros aplicamos una política monetaria restrictiva para reducir la inflación, pero la Junta Monetaria autorizó 215.000 millones de pesos para que entraran al mercado. Bueno, eso lo están recogiendo este año. Desde el año pasado terminamos con 2.4%. Ellos publican el crecimiento de enero y febrero, pero extrañamente un banco central que es muy diligente en publicar crecimiento económico no publica marzo ni abril. No ha publicado el crecimiento de marzo y abril. ¿Por qué? Porque no tiene el dato. Lo tiene. Lo que pasa es que el crecimiento ha sido tan magro que decirlo afecta a la reelección. Eso es lo que pasa. Entonces, venía con una política restrictiva desde el finales de 2020, 2021, y por eso usted ve que aumenta las tasas de interés, la presión inflacionaria empieza a bajar, ciertamente, pero hay menos circulante, porque es una de dos. Cuando viene la pandemia, tenemos una caída de menos 6.7. ¿Cómo saco eso a flote? Con una política monetaria expansiva, colocar dinero en el mercado. ¿Cuánto colocaron? 225.000 millones de pesos en abril del año 2020. Ahora, no calcularon que eso iba a generar inflación. Una inflación que llegó a 2 dígitos, que el Banco Central la oculta. Ellos dicen 9.5 y llegó a 10.5 la inflación, 2 dígitos. Ahora, si yo quiero reactivar el crecimiento, tengo un costo que es inflación. Pero la inflación resultó lo que hemos vivido en República Dominicana, muy alta. Entonces tengo que dar marcha atrás. En lugar de colocar dinero, tengo que retirar dinero. Al retirar ese dinero, el pueblo lo siente. Entonces el Banco Central hizo una cosa como medio extraña de política monetaria restrictiva y que la Junta Monetaria autorice la colocación de 200.000 millones más. Eso ahora lo retira también. Y cuando empieza a retirarlo, la gente siente que no hay dinero en la calle. Y el tema está, bueno, los compañeros hablaron que tienen colmado, no estamos vendiendo. Hoy día no se siente nada. Y claro, como retiran ahora esos recursos, no producen, no publican el crecimiento de marzo porque tiene que ser bajito. Y el crecimiento de abril, ¿qué publican de abril? Llama la atención. Que en abril la inflación bajó a 0.10%. Ajá. Pues si la inflación bajó a 0.10% en el mes de abril, ¿fue porque hubo una disminución de la demanda? Disminuyó la demanda. Y si la demanda disminuyó, ¿qué pasó? ¿Que no creció? No creció. Entonces usted sabe lo grave que es decir ahora que en el mes de marzo la economía creció 1.5 o con 2%, que sí que la reelección se perdió. Pero aunque no lo publiquen, la gente sabe que eso es lo que está pasando, que no hay dinero en la calle. No hay, y los comercios están vendiendo menos y todo el mundo menos por todas partes, y eso tiene un efecto terrible para quien se quiera reelegir. O sea, la realidad explotó justamente cuando nos acercamos al certamen electoral. José Cáceres Veloz, del Imperio de la Tarde. Discutimos Argentina después, me quedan 17 preguntas más. Pero yo creo, presidente, que también para la próxima, sí, los que se quedaron hoy lo podemos poner de primero. La siguiente. Doctor Leonardo Suero. Cáceres. No, después de Cáceres entonces va usted. Sí, dale el micrófono. Los demás los podemos poner las otras 15 la próxima semana. Buenas tardes, presidente. Siguiendo en la tónica del veterano Carlos Nina Gómez, según mis cálculos, hice un análisis, 81 encuestas se han publicado en los últimos 2 años. 70 dan al presidente Abinader ganancioso, mientras que 11 le dan a usted ganador en una segunda vuelta. Quisiera conocer su reflexión en este sentido. Bueno, ya hemos hablado un poco de eso, ¿verdad? De más o menos qué es lo que se ha montado, cómo se elabora una estrategia de encuestas como herramientas de poder, medios de comunicación como mecanismos de difusión para crear una actitud. Yo pienso que en eso han sido profesionales de la comunicación muy exitosos, gente que conoce el oficio, lo sabe manejar.
Pero yo digo que siempre la realidad se impone a cualquier intento de manipulación. Siempre la realidad es más rica que cualquier fantasía que se quiera producir. Y la sociedad dominicana la está viviendo, y de ahí esta reactivación que ha tenido la fuerza del pueblo en la fase final de la campaña electoral. Bueno, ahora sí finalizamos con la promesa. Juan, por favor, nos quedan varias preguntas. Juan, por favor. Por favor. Sí, la próxima semana serán los primeros. Sí. Buenas tardes, presidente. Leonardo Suero, del programa Su Mundo con el Pueblo, lo ideal de la hora y políticas nuevas. Presidente, elección el próximo domingo. ¿Está lista la logística y la parafernalia para llevar a la gente a votar? Los militantes y dirigentes de la Fuerza del Pueblo, el viejito que no puede caminar, lo vamos a llevar en un motor para que pueda sufragar por usted. Y segundo, el país está en tan malas condiciones, presidente, que yo desde mi punto de vista, novicio al fin, entiendo que hay que hacer un gobierno de unidad nacional que permita la gobernabilidad para que nuestra democracia no se pierda. Su opinión al respecto, presidente. Sí. Mire, con respecto a esa logística y a la parte operativa de la campaña, obviamente que aprendimos lecciones en febrero. Y por tanto hemos aprendido a coordinar mejor lo que tiene que ver con asuntos electorales, organización, transporte, tecnología, poder, digamos, poner en coordinación esos equipos para que el día de las elecciones todo esté sincronizado y nada falle. Porque en febrero hubo un avasallamiento de parte del gobierno inesperado por nosotros, y también debilidades operativas de parte nuestra, que ahora nos hemos tomado el tiempo de ver con mayor rigor cada aspecto, y en la eficiencia nuestra estará el resultado final. Tenemos que ser eficientes como partido para lograr esto. Si no somos eficientes, bueno, entonces ya hay un problema grave ahí. Pero se han tomado todas las medidas para lograr eficiencia en el trabajo operativo que tiene que llevar a cabo el partido. Y confiamos que los compañeros puedan llevar a cabo esa misión que tienen por delante, ¿verdad?